Buen día, profesor. Hola Juan, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Recibí tu correo con tus preguntas. Hay varias de ellas que son temas que no hemos visto en el curso. Este, Sí, disculpe, a mí eh, no puede quitarlas, pero ah, sino que como vi Hay un alguna que otra partecito, que tiene alguna relación, la vamos a ver. Las otras, ¿qué te parece si me das un tiempo y te las contesto personalmente? está bien. Le agradezco mucho, profesor. Muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, profesor. Buenos días. Ok, Alberto, buen día. ¿Qué tal? Ok, vamos a esperar igual un par de minutitos. No sé si saben si viene alguien más. Si no, esperamos un par de minutos y arrancamos. Sí, he recibido unas preguntas de Juan y de Alberto que vamos a empezar a absolverlas primero y después si hay más preguntas ya las vemos en su momento. Ok. Mm, ok. ¿Ustedes tienen comunicación con Lucho? Si lo esperamos o arrancamos. Le voy a escribir, profesor. A ver, si lo esperamos un par de minutitos, lo esperamos. Si se va a demorar más, ya vamos a arrancar.
Ah, sí, ahí justo Alberto respondió, va a demorar un poco. Ok, entonces vamos avanzando, igual después va a poder ver la grabación de la clase. No, vamos a empezar con las preguntas de Alberto, me han mandado ahí varias puntuales. La primera, cuando planteamos un juego, ¿cómo sé si debo representarlo en forma estratégica o en forma extensiva? A ver, la representación de un juego no depende en sí del juego. ¿Sí? Tú puedes representar un juego tanto en forma estratégica como en forma extensiva. Las dos formas son válidas en principio. Ahora, si tu juego tiene, digamos, en sí, ¿no? en la realidad, el fenómeno real que quieres analizar, tiene cierta secuencialidad y la secuencialidad puede ser importante y la información que uno tiene al decidir si una cosa u otra es relevante, entonces es más recomendable la forma extensiva, ¿no? La forma estratégica va a perder en su representación algunos detalles de la realidad que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, en la forma extensiva tú puedes hablar eventualmente de refinar el equilibrio de Nash por perfección en sus juegos, ¿sí? O por equilibrio secuencial débil, o equilibrio no perfecto, equilibrio secuencial, digamos, Trembling Ham, hay eh, digamos, más resultados teóricos que uno puede después volver a la realidad y interpretarlos, digamos, de acuerdo a la realidad, ¿no? Cuando uno va a la forma estratégica es más sencilla de trabajar en principio, pero pierde esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si debo representarlo en forma estratégica o en forma extensiva? Depende de cuál te guste más, cuál te parezca mejor, cuál te sirva mejor a lo que quieres hacer. ¿Sí? ¿Ok? Si mi respuesta no les convence, en cualquier momento me escriban en el chat, me abren su micrófono y me repreguntan, por favor. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasos recomienda para seguir, para identificar rápidamente si hay estrategias dominadas antes de buscar equilibrios de Nash? No hay una regla, ¿sí? No hay un algoritmo fijo, ¿sí? Si el número de estrategias es finito, es discreto, uno puede ir comparando unas con otras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una matriz donde el jugador 1 tiene 5 estrategias, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, pues puedo ir comparando fila 1 con 2, fila 1 con 3, fila 1 con 4, fila 1 con 5, y después fila 2 con 3 y así, ¿no? Y comparar todo. Si tengo un juego donde las estrategias son infinitas o un continuo, ya lo que hay que ir es, digamos, manipular un poco las funciones de pago, de utilidad, mirarlas, verlas, darle una vuelta para intuir si hay alguna dominación o no. ¿Sí? Para juegos pequeños, de 2 jugadores con pocas estrategias, pues comparar filas con filas, columnas con columnas es lo que hay que hacer. ¿Ok? Les repito, si mi pregunta no les queda clara o creen que faltaría algo o algo, digamos, ustedes piensan diferente, pues lo escriben, me abren el micrófono y lo dicen. ¿Ok? 3, cuando hay múltiples equilibrios de Nash, ¿sí? ¿Cómo decidir cuál usar en aplicaciones? Ahí vienen los refinamientos, ¿sí? Si tienes varios equilibrios de Nash, eh, 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 digamos que tienes que elegir alguno, ¿no? Dices, bueno, el juego se va a jugar así porque este equilibrio cumple con tal cosa o con tal otra. Si no sucede eso, ¿no? Si no tiene forma de refinar el equilibrio, el último
recurso es hablar de lo que se conoce como equilibrios focales, ¿sí? Por ejemplo, un juego en el que sea un juego de coordinación, ¿no? El jugador uno elige A o B, el jugador 2 elige A o B, y si eligen diferente, los pagos son cero. Si eligen A, los pagos son 4 para los dos, y si eligen B, el pago es uno para los dos, ¿sí? Este juego tiene dos equilibrios de Nash, A es uno, B es otro, ¿sí? Y se podría en principio jugar ambos. Pero uno podría decir, bueno, pero el que seguramente va a ser el equilibrio focal es AA. Yo espero que se juegue AA. ¿Por qué? Porque es más mayor el pago, y si tienen que coordinar, pues será mejor que coordinen en AA que en BB. Pero en principio, en el juego mismo, no hay nada que te diferencie a A o con B, ¿no? El concepto de equilibrio focal algunas veces tiene que ver con la convención social, ¿no? El ejemplo en ese caso es si dos, digamos, carros, dos personas vienen por una vía estrecha, ¿no? En sentido contrario, y tienen que pegarse a un lado para poder pasar los dos al mismo tiempo, pues cada uno tiene dos posibilidades, o se pegan a su derecha o se pega a su izquierda, ¿no es cierto? Entonces, hay dos equilibrios de Nash aquí, ¿no? Porque si los dos se pegan a su derecha van a pasar, si los dos se pegan a su izquierda van a pasar, si uno se pega a la derecha y el otro a la izquierda, se van a entorpecer, digamos, ¿no? La típica que uno va y yo me moví para acá, el otro también se movió, yo me moví, también se movió, no. Entonces, si coordinamos bien, vamos a pasar, ¿no? Pero ¿hacia dónde coordinar? ¿Los dos a la derecha o los dos a la izquierda? Pues el equilibrio focal en el Perú es los dos a la derecha, ¿no? Circulamos por la derecha del otro, ¿no? Pero si estuviéramos en Inglaterra, el equilibrio focal sería a la izquierda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos ahí de equilibrio focal, pero nosotros no hemos hablado de equilibrio focal, nosotros hemos hablado de refinamientos de los equilibrios, ¿no? Entonces, también no hemos hablado de refinamientos para el equilibrio de Nash en juegos estáticos, porque son, digamos, ya muy complicados, no tan útiles, digamos, ¿no? Hay el de la mano temblorosa, o, por ejemplo, también, si tienes dos equilibrios y uno envuelve una estrategia débilmente dominada, entonces prefieres el otro que no envuelve una estrategia débilmente dominada, ¿sí? Eh, Juan ha comentado ahí, creo que para el punto anterior, algo recuerdo que conforme agregas una estrategia en cada jugador, a partir de el equilibrio se vuelve más tedioso y demorado. Claro, en el punto 2, para identificar estrategias dominadas, si vas a ir comparando y el número de estrategias es grande, el número de combinaciones también es grande, ¿no? Entonces, no es fácil hacerlo a mano, ¿no? Hay programas, hay algoritmos, hay rutinas que te lo pueden hacer. Si el número de estrategias que tienes en el punto 2, ¿no? El número de estrategias es un continuo, pues no hay algoritmo que valga. Tienes que ver cómo son los pagos y hacer algo ad hoc para el caso que estás viendo. ¿Ok? El punto 4, en un ejercicio con matrices grandes, existe un método sistemático para reducirlas por eliminación iterada de dominadas sin cometer errores. Existe un método sistemático, sí, el que les he dicho, ir comparando una estrategia con otra, sin cometer errores. Lo único que te puede salvar de cometer errores es que uses un algoritmo en una máquina, ¿no? Y que la máquina sea perfecta, ¿no? Cometer errores es algo que está presente siempre, ¿no es cierto? Entonces, existe un método sistemático para reducirlas por eliminación iterada.
el que ya hemos hablado un poco en el punto 2, ¿no? Empiezas a comparar estrategia 1 con estrategia 2, estrategia 1 con estrategia 3, jugador a jugador, espérense un momento, jugador a jugador, voy a buscar una matriz grande, si encuentro por aquí alguna. Mm, a ver, vamos a buscar acá. Dime, Juan. Sí, Juan, si estás hablando no te estamos escuchando, ¿no? Ya, profesor, disculpe. Ahora ¿Me sí, escucha ahora sí? ahora sí. Eh, Quería consultarle a manera de preparación para el examen parcial de cuánto, o sea, en un ejercicio de forma estratégica, de cuánto como máximo podríamos esperar que sean la cantidad de estrategias de cada jugador, como para ir preparando velocidad o tiempo. Máximo 5. Gracias. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener cuidado es que si estamos comparando estrategias del jugador 1, comparado, no sé qué vale este, ¿no? El jugador 1, comparas 10 con 20, compara 0 con 20, 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0. Entonces, lo que podemos decir aquí es que 20 domina débilmente a 10, ¿sí? Pero no domina estrictamente. Y quiero comparar 10 con 30, comparo 0 con 20, 0 con 10, 0 con 0, 0 con 0 y así. ¿Sí? Ese es el orden. Una vez que he comparado 10 con todas y he eliminado, por ejemplo, si me di cuenta que 10 era dominada por 30, pues elimino 10 y ya no sigo comparando. Basta que seas dominada por una estrategia para que en este proceso te eliminen, digamos, ¿no? Y una vez que he terminado con el jugador 1, pues paso al jugador 2 y comparo primera estrategia con segunda y ahí comparo los segundos números columna versus columna, ¿no? En este caso, 40 es lo mismo que 40, pero 30 es mejor que 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces 20 domina débilmente a 10, porque le gana una vez, pero en las demás empata, ¿no? Y de nuevo, comparo 10 con 20, 10 con 30, 10 con 40, 10 con 50, y ya si he eliminado alguno, lo elimino y sigo. ¿Ok? En este caso no hay estrategias estrictamente dominadas, me parece, así que no eliminaré ninguna, pero por ahí va el asunto. ¿Ok? No puedo garantizarles que este proceso sea sin cometer errores, pero sí que si no cometen errores, van a hacerlo de manera correcta. En un árbol de decisión, ¿cómo identifico los subjuegos de manera práctica? Si ya me dan el árbol, que es lo que entiendo, ¿sí? Los subjuegos tienen que empezar, primera regla, en un nodo que no comparta conjunto de información con otro nodo. ¿Sí? Entonces, si el único nodo que no comparte conjunto de información con otro nodo es el nodo inicial, no hay subjuegos. ¿Sí? Si hay nodos que ellos solos son su conjunto de información, o sea, que están solitos, no están unidos a ninguno, entonces ahí puede ser que eh, empiece un subjuego. ¿Cómo sé si realmente empieza un subjuego? Me fijo en de ese nodo todo lo que le sigue y todo lo que le sigue, ningún nodo puede compartir conjunto de información con otro nodo que no esté en ese todo lo que le sigue.
¿sí? No sé si aquí, por ejemplo, acá, ¿sí? En este conjunto, en este juego, perdón, ¿sí? De hecho, en el nodo inicial, en el nodo raíz, empieza un subjuego. Estos nodos de aquí, del jugador 2, no puede empezar un subjuego porque están en un conjunto de información con más de un nodo. En este nodo podría empezar un subjuego y lo que hago es agarrar a ese nodo y todo lo que le siga hasta el final del juego y me fijo que ninguno de los nodos que siguen comparte conjunto de información con nodos que están fuera. ¿Sí? Entonces acá tengo un subjuego, dos subjuegos. ¿Sí? En este juego de aquí, en el nodo inicial, ¿sí? Suponemos que es este, ¿no? Es este porque es el caballo de Celten, yo sé que es este. ¿Sí? Aquí empieza un subjuego. ¿Sí? En los nodos del jugador 3 no empieza de ninguna manera un subjuego porque comparten conjunto de información entre sí. Podría empezar un subjuego en este nodo solo. Podría. Y me fijo en todo lo que le sigue hasta el final del juego y me doy cuenta que este nodo de aquí comparte conjunto de información con este nodo acá. El nodo, vamos a llamarlo X, comparte conjunto de información con el nodo Y. El nodo X es un sucesor de 2 y el nodo Y no es un sucesor de 2, ¿no? Del nodo Z, digamos. ¿Sí? Entonces, en este nodo Z no empieza tampoco un subjuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que le sigue al nodo Z, todos los sucesores del nodo Z, hay por lo menos un nodo que comparte conjunto de información con otro nodo que no es sucesor de Z. ¿Sí? Entonces, este juego tiene solamente un subjuego. ¿Sí? Esa es la manera práctica, digamos, de reconocer subjuegos cuando ya me dan el árbol de decisión. ¿Sí? Punto 6. Cuando resuelvo un Stackelberg, hay una receta clara para derivar la función de reacción y luego reemplazarla. La receta clara es la optimización, ¿no? Esta receta es Huntaker o Lagrange, ¿sí? Con parámetro, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro de esta maximización? La estrategia del líder, ¿sí? En un juego, en cualquier tipo de juego de Stackelberg, primero decide el líder y luego viene el seguidor, ¿no es cierto? El seguidor es el que tiene esta función de reacción. Una estrategia del seguidor es cómo voy a reaccionar a cada posible elección del líder, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, digamos que el seguidor tiene una utilidad U de seguidor de la estrategia del líder y la estrategia del seguidor, ¿sí? Entonces lo que hacemos es maximizar la utilidad del seguidor para la estrategia sigma L, estrategia sigma S, escogiendo la estrategia sigma S. ¿Sí? Lo que escoges aquí para maximizar la utilidad del seguidor es su estrategia. Y su estrategia tiene que estar en su conjunto de posibilidades de elección, ¿no? Entonces, esta maximización me va a dar sigma S como función de sigma L. A cada L le voy a asignar una respuesta, ¿no? Y esa función de reacción es la que se obtiene aquí. Entonces, este sigma S es el que tiene que usar el líder. Entonces, el líder lo que hace es maximizar escogiendo su estrategia, ¿no? Dentro de todas las estrategias que puede tener, maximizar su utilidad tomando en cuenta que él va a escoger una estrategia sigma L
y el seguidor le va a contestar con phi de sigma L, ¿no? La función de reacción. Entonces, esta ya no es una maximización con parámetro porque solo la única variable que está acá es sigma L. ¿Sí? Entonces, una vez que resuelves esto, vas a encontrar sigma L asterisco. ¿Sí? Y aquí vas a encontrar esta función de reacción. Entonces, este sigma asterisco con esta función de reacción forman el equilibrio de Nash. ¿Sí? Y si reemplazas sigma asterisco en este phi, vas a encontrar la senda observada, la historia observada del juego. El líder escoge sigma 1 asterisco y el seguidor escoge sigma 2 asterisco, que es phi de sigma 1 asterisco. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la receta más genérica que puedes dar para este caso. ¿Sí? En problemas de negociación secuencial, ¿cómo se interpreta el descuento y cómo lo incluyo en la resolución paso a paso? El descuento se interpreta como se interpreta cualquier descuento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de pagos, de beneficios, de, digamos, resultados, pago en efectivo, ¿sí? Preferimos la misma cantidad, la preferimos lo más pronto posible. Somos impacientes. Entonces, el factor de descuento mide eso, ¿no? Si el factor de descuento es 1, si la delta es 1, ¿no? Estamos descontando, no estamos descontando y somos infinitamente pacientes, ¿no? Cuanto más cerca de 0 esté ese factor de descuento delta, entonces más impaciente somos y vamos a estar más dispuestos a sacrificar bienestar hoy para no tener que esperar a tenerlo en el futuro, aunque ese valor del futuro sea mayor. ¿Sí? ¿Cómo lo incluyo en la resolución paso a paso? Pues en cualquier momento de la negociación, imaginemos que estamos en el último momento, ¿sí? En el último periodo. Digamos que el último en hacer la propuesta es el jugador 2. ¿Sí? Y el jugador 2 va a proponer una cantidad, ¿sí? Va a proponer, digamos, un X, y el jugador 1 puede aceptar o rechazar. ¿Sí? Si rechaza, los pagos van a ser 0,0, digamos. Si acepta, el pago del jugador 1 va a ser 1 menos X y el pago del jugador 2 va a ser X. ¿Ok? Entonces, esto se resuelve fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que si estamos en un, digamos, horizonte largo de tiempo, digamos, T, este es el momento T mayúscula, a estos pagos hay que afectarlos por delta a la T, por delta a la T. Y este 0 por delta a la T, por delta a la T sigue siendo 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este valor 1 menos X es lo que yo recibiría en el tiempo T. ¿Sí? Es mi valoración de lo que yo recibiría en el tiempo T. Pero como yo estoy pensando en mi estrategia ahorita en el tiempo 0, lo que tengo que hacer es traer ese valor en T mayúscula, traerlo a mi tiempo 0. ¿Por qué? Porque aquí en el tiempo T menos 1, yo jugador 1, voy a ser el que hace la propuesta, digamos Y, ¿sí? Y el jugador, yo soy el jugador 1, y el jugador 2 es el que va a aceptar, ¿sí? Si acepta, el juego termina, o rechazar, si rechaza, el juego le toca. ¿Sí? Y entonces, si yo acepto, si el jugador 2 acepta, ¿sí? El jugador 2 va a tener como pago 1 menos y el jugador 1 Y. ¿Sí? Pero esto está pasando en T menos 1, o sea que esto hay que afectarlo por
delta a la t menos 1 y esto es por delta a la t menos 1. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que la solución aquí es que el jugador, ¿no? Por inducción inversa, el jugador 2 va a proponer x igual 1, ¿sí? Y entonces los pagos que se van a generar es para el jugador 1 se va a generar 0 y para el jugador 2 no se va a generar 1, se va a generar delta a la t. ¿Sí? Entonces, cuando el jugador 2 piensa aquí si rechaza o acepta, ¿sí? Si rechaza va a tener delta a la t. Si acepta va a tener 1 menos y por delta a la t menos 1. ¿Sí? Entonces la comparación es 1 menos delta, 1 menos y, perdón, delta t menos 1 versus delta t. ¿Sí? Cancelando, ¿sí? Delta t menos 1 va a ser 1 menos y versus delta. O sea, y versus 1 menos delta. ¿No? Entonces, la propuesta para que acepte la propuesta el señor 2, ¿sí? Esto tiene que ser mayor. ¿No? Esto tiene que ser mayor y esto tiene que ser mayor. Entonces, la propuesta del jugador 1, ¿sí? De cuánto quedarse, ya no puede ser 1 como era antes. ¿Sí? Tiene que ser 1 menos delta. O sea, darle algo al jugador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, va a pasar aquí, va a ser 0 y todo lo demás, y el jugador 2 está dispuesto a aceptar un poquito, ¿sí? ¿Verdad? Mucho, ¿no? ¿Sí? Porque si rechaza, pues va a tener 1 completo, pero un periodo después. Entonces, ¿verdad? Va a tener delta. Entonces, por lo menos les tienes que ofrecer delta al jugador. ¿No? 1 menos y tiene que ser mayor o igual. 1 menos y, perdón, también 1 menos y mayor o igual que delta. ¿Sí? Entonces, 1 menos y mayor o igual que delta. En este punto, el jugador 1 puede ofrecer una cantidad pequeña, ¿no? Y el jugador 2 la va a aceptar. ¿Sí? No la va a rechazar. Con delta igual 0, ¿no? Delta, perdón, delta igual 1, que no hay descuento, con delta igual 1, ¿sí? Y tiene que ser, esto es menor igual, ¿no? Menor igual. Y menor igual que 0, o sea, yo te ofrezco 0. No voy a aceptar ninguna oferta que no sea, que no sea voy a rechazar cualquier oferta. ¿Por qué? Porque sé que después me va a tocar a mí proponer y voy a llevarme todo el premio. Sí, con descuento, yo voy a aceptar ofertas menores, ¿no? Que 1, porque sé que si la rechazo, después voy a tener menos que lo que me estás ofreciendo, porque va a estar descontado en el futuro. Entonces, cuando esto lo traes hasta el tiempo 0, ¿sí? Estos factores de descuento que son diferentes para el jugador 1 y para el jugador 2, pues te llevan a que la solución del juego es que el que propone primero propone un número y el que responde acepta ese número. ¿Sí? Pero esto no es como es el caso sin descuento, que el que propone último tiene todo el poder de negociación, ¿no? En este caso, si el que propone último es el jugador 2, la solución acá es que el jugador 2 tenga 1 y acá se van a repartir el premio y va a estar en función de los descuentos de cada uno. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento paso a paso para verificar si un equilibrio es secuencial? Para empezar, nosotros equilibrio secuencial para el parcial no vamos a trabajar, solamente hemos trabajado equilibrio secuencial débil.
¿Ok? Y el equilibrio secuencial débil, recuerden, tiene que ser un perfil de estrategia, eventualmente estrategias de comportamiento y unas creencias. Pero lo que sabemos es que un equilibrio secuencial débil es un equilibrio de Nash y es un equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar los equilibrios secuenciales débiles, ahorita vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de los que ha mandado Juan, acá, este último. ¿Sí? Si quiero encontrar el equilibrio secuencial débil, busco los equilibrios de Nash, perdón, me he saltado de equilibrios, no son equilibrios perfectos en su juego, ¿no? Los secuenciales son equilibrios perfectos en su juego. Los secuenciales débiles son solo equilibrios de Nash. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar un equilibrio de Nash y ver si ese equilibrio de Nash, que es el sigma, genera unas creencias, ¿no? Que la puedan acompañar como equilibrio general, secuencial débil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar mu de acuerdo a el perfil sigma usando Bayes ahí donde se pueda y donde no se pueda, pues las creencias pueden ser cualquier cosa. Y una vez que tengo mu, digamos que puede todavía estar con alguna generalidad, voy al segundo paso, ¿no? Recordemos que equilibrio secuencial débil son dos temas. El primer tema es sobre las creencias, que tienen que ser actualización bayesiana, y lo segundo es que el perfil de estrategias tiene que ser secuencialmente racional. Entonces, una vez que yo parto primero con el equilibrio de Nash, el perfil sigma, genero hasta donde puedo la estrategia mu, me fijo cómo tiene que ser esa estrategia mu. Me genero esas creencias mu, me fijo cómo tiene que ser esas creencias mu para que el perfil sigma sea secuencialmente racional respecto de mí, ¿no? Entonces, es como un loop, ¿no? Empiezo con un equilibrio de Nash, genero las creencias y después veo si esas creencias sostienen a este perfil como secuencialmente racional. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Ok? Bien. ¿Qué diferencia operativa hay al resolver un equilibrio en juegos de información perfecta versus imperfecta? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos inducción hacia atrás. Cuando hacemos inducción hacia atrás, la inducción hacia atrás siempre es subjuego, subjuego, subjuego. Y vamos del último subjuego, un subjuego propio que no tenga subjuegos adentro, ¿sí? Lo resolvemos y vamos subiendo. ¿Cuál es la diferencia entre juegos de información perfecta e imperfecta? En los juegos de información perfecta, sabemos, en todo nodo no terminal empieza un subjuego. Y entonces el proceso de inducción hacia atrás es nodo a nodo. ¿Sí? Nodo a nodo. En cambio, en un juego de información imperfecta, lo que tengo yo que ubicar es los subjuegos que no tienen ningún subjuego propio. ¿Sí? Y una vez que los he identificado, resuelvo ese subjuego y voy subjuego, subjuego hacia atrás. ¿Ok? Una conclusión de esto es que si el juego que estamos analizando no tiene subjuegos propios, entonces todo equilibrio de Nash es perfecto en subjuego. ¿Sí? Vamos a hacerlo esto en la práctica con este juego de aquí. ¿No? Vamos a llevárnoslo a la pizarra y vamos a resolver.
Entonces, vamos a empezar resolviendo el juego de información perfecta. Es decir, vamos a separar estos nodos y vamos a pensar que el jugador 2 observa si el jugador 1 ha jugado T o ha jugado B. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el jugador 1 lo que trae como consecuencia eso es que puede jugar diferente en estos dos nodos, antes no podía, y que ahora tenemos como subjuegos en todos los nodos no terminales empieza un subjuego. Entonces, acá puedo resolver para el jugador 2. Si escoge L, su pago va a ser 1. Si escoge R, su pago va a ser 0. El jugador 2 va a escoger L acá. Y acá el jugador 2, si escoge L, su pago es 0. Si escoge R, su pago es 3. Va a escoger R. Y entonces el jugador 1 aquí, si escoge T, va a tener un pago de 3. Si escoge B, va a tener un pago de 1. El jugador 1 tiene que escoger T. Y ahora subimos y el jugador 1 de nuevo, si escoge O, tiene un pago de 2 y si escoge I, tiene un pago de 3. Así que debe escoger I. Entonces, lo que hemos encontrado es que tenemos un equilibrio de Nash perfectos en subjuegos, ¿sí? Que corresponde al jugador 1 jugando I, T y al jugador 2 jugando L, R. ¿Sí? Ojo, como en el proceso de inducción inversa, en ningún momento ningún jugador ha estado indiferente entre jugar una cosa u otra, en cada subjuego lo hemos resuelto de manera estricta, entonces esto que está acá es el único equilibrio de Nash que es perfecto en subjuegos. ¿Sí? ¿Puede haber otros equilibrios de Nash? Puede haber otros equilibrios de Nash. ¿Sí? Yo creo que ustedes pueden verificarlo. Vamos a borrar acá la... Acá fue el jugador 2, acá fue el jugador 2, el negro, jugador 2, jugador 2. ¿Sí? El jugador 1 jugando O y el jugador 1 acá jugando B y el jugador 2 acá jugando R acá y L aquí. ¿Sí? O sea, O, B, R, L, yo creo que es un equilibrio de Nash, pero no es perfecto en su juego. ¿Sí? Si quiero verificar que es un equilibrio de Nash, tengo que verificar que ningún jugador tiene un incentivo a desviarse, quiere decir, cambiar su estrategia y obtener un pago mejor. ¿Sí? En este caso, el jugador 2 cambiando su estrategia no cambia nada porque el juego siempre va por acá. ¿No? Entonces el jugador 2 no tiene incentivos a desviarse. Si se desvía y juega otra cosa, va a tener siempre un pago de 2. El jugador 1 se puede desviar en estos dos nodos. ¿Sí? Entonces podría, en lugar de jugar O, jugar I y quedarse jugando B, su pago sería 0. O podría cambiar de O a I y acá también de B a T y su pago también sería 0. Así que tampoco gana desviando, su pago es 2 acá. ¿Sí? Entonces el jugador 2, el jugador 1 también. ¿No? Entonces esto es un equilibrio de Nash, que no es perfecto en su juego. ¿No? El jugador 2, por ejemplo, aquí y también acá, no es creíble que juegue R, que tenga planeado jugar R. ¿Por qué juega R acá y L acá? Porque sabe que no, ahí no va a llegar nunca a jugar. ¿Ok? Entonces, en cambio, el juego original, ¿sí? Por inducción inversa, ¿sí? Tenemos solamente dos subjuegos. Y acá en estos nodos del jugador 2 no se genera un subjuego. El único subjuego que tenemos propio es este de aquí. Y este subjuego lo podemos resolver.
¿sí? Y una forma para resolverlo es ir pensando en TL, TR, BTR, o sea, las combinaciones, o también pasándola a su forma normal. El jugador 1 elige TB, el jugador 2 elige L o R y se dan los pagos. T con L es 3-1, T con R es 0-0, B con L es 0-0, B con R es 1-3. ¿Sí? Y entonces las mejores respuestas, la mejor respuesta a L es T, la mejor respuesta a R es B, la mejor respuesta a T es L, la mejor respuesta a B es R. Tengo dos equilibrios de Nash. TL es uno y BR es otro. ¿Sí? TL termina en el pago 3,1. BR termina en el pago 1,3. Como tengo dos equilibrios de Nash aquí, entonces voy a tener más de un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. En principio, porque si voy con uno, tendré uno de ellos, si voy con otro, tendré otro. Inclusive, si permitimos estrategias mixtas, debe haber, ¿no?, uno más en mixtas, que se lo dejo como ejercicio a ustedes. ¿Sí? Parece esto parece una especie de batalla de los sexos, Bax, Stravinsky. Debe haber un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Entonces debe haber uno, dos, tres equilibrios de Nash perfectos en su juego. Imaginemos que tomamos TL. ¿Sí? TL significa que todo este juego es reemplazado por el pago correspondiente a TL, que es 3-1. Y entonces el jugador 1, en este caso, va a escoger I. Y tenemos entonces el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, donde el jugador 1 elige I, T, y el jugador 2 elige L. Si usamos BR, estos pagos ya no son 3-1, sino 1-3, y el jugador 1 elige O. Y entonces esto va a ser OBR. Equilibrio de Nash perfecto en su juego. Con mixtas habrá otro, ¿no? Acá el jugador mixtas, mejor ponerlo como estrategias de comportamiento en este caso. ¿Ok? Y luego, para hablar de equilibrio secuencial débil, ¿sí? Para hablar de creencias, ya tienes que decir, ¿no?, estas creencias, que este perfil de estrategias, qué creencias generan, y si esas creencias, digamos, forman junto con sigma un equilibrio secuencial débil, ¿no? Lo que faltaría es ver la racionalidad secuencial, ¿no?, que el perfil de estrategia sea secuencialmente racional. ¿Ok? Con esto hemos cubierto las preguntas de Alberto. No sé si tienen algún comentario. Deme un minutito, por favor. Ok, gracias por la paciencia. Bien,
Entonces, si no hay más comentarios, vamos a pasar a las preguntas de Juan. Las preguntas de Juan tienen algunos temas que no hemos visto nosotros y solamente vamos a verlos como ilustración rápidamente, ¿no? En los juegos de suma cero, el concepto de equilibrio es el minimax, max-min, ¿no? Porque en los juegos de suma cero, lo que gana uno es lo que pierde el otro, ¿no? La suma de los pagos es cero. Y es un concepto de solución, digamos, corresponde al equilibrio de Nash, pero es previo y solamente sirve para juegos de suma cero, que no de conflicto puro, que no hemos visto nosotros en detalle. Profesor, ¿Sí? disculpe, yo ya me voy a tener que retirar porque ya son las 8 y tengo que salir a dejar a mi niño al colegio. Ok, Ya veo la dime si tienes, grabación pero si tienes más alguna tarde. pregunta, ¿tienes No, alguna más pregunta? más ¿No? que una pregunta, el día sábado no tuvimos clase práctica con Jean-Pierre. Esa tanda de ejercicios, entiendo que todavía no lo hemos presentado. Ya. Estamos ahí. Este, Y estaba hablando aquí con los compañeros, mientras usted se va a tomar agüita, no sé qué posibilidad habría de que el examen parcial sea el miércoles 8 que es feriado acá en Perú, cosa que tenemos sábado y domingo de repente para recuperar esta clase, hacer más ejercicios, y como el 8 es feriado acá en Perú, podemos darla en la mañana. No sé si... ya, ya. Voy a hablar con Jean-Pierre a ver si él puede y sí, la podemos hacer. Y sería en el horario de la mañana, pero no tan temprano, ¿no? Claro, en el horario de la mañana para poder, Pero de 8 a 11, por ejemplo. sí, sí, como es un día de semana y bueno, coincide con que es el 8 de octubre feriado, entonces podemos, creo, Ujú. aprovechar sábado y domingo Ya. de desarrollar los ejercicios que entiendo que Jean-Pierre ha estado enfermo, no sé cómo sigue realmente, no me he comunicado con él, pero podríamos recuperar, hacer más ejercicios y ya el miércoles dar el examen de 8 a 11. Ok, ok, lo converso con Pierre y les escribo algo entre hoy y mañana. Listo, gracias, Ok, profesor. Muchas ya, muy gracias. bien, muy bien. Adiós. Elsa. Muy bien. Igual que los equilibrios de Nash propios, son refinamientos, ¿no? Esta pregunta acá sí podemos darle una respuesta, ¿no? Los juegos de suma cero, con información perfecta, si existen varios equilibrios por inducción hacia atrás, estos pueden tener pagos diferentes. No, ¿sí? Porque si el juego es de suma cero y en algún momento está decidiendo entre uno y otro, donde un jugador elige por una acción es porque gana más, y eso significa que el otro gana menos, ¿sí? Pierde más, si quieren pensarlo así, ¿no? Entonces, en algún momento, si hay esta doble indiferencia, entonces es porque yo gano lo mismo en estos dos y por lo tanto el otro también gana lo mismo, en negativo, pero gana lo mismo. Entonces, si después, más adelante, o sea, más hacia atrás, en la inducción hacia atrás, se vuelve a presentar esto, va a ser entre los mismos valores, ¿no? Esa indiferencia va a ser entre los mismos valores, ¿sí? Así que si tenemos varios equilibrios por inducción hacia atrás, en estos casos, no puede haber pagos distintos, ¿sí? O sea, en los juegos de suma cero con información perfecta, si existen varios equilibrios por inducción hacia atrás, estos pueden de pagos distintos, no, ¿sí? Eh, Aquí, ya. Eh, Acá el key del asunto que nosotros no hemos estresado porque, digamos, nos hemos trabajado directamente siempre con estrategias de comportamiento. La equivalencia entre estrategias de comportamiento y de estrategias mixtas a secas, pues me pasé. ¿Dónde está esto? Acá.
Profesor, disculpe, ¿ese ¿Sí? libro de qué autor es? ¿Se podría saber? Este libro es de Bonanno, es nuestro libro de Ah, ya, ya, referencia, ya. No lo reconocía, está en no lo el, reconocía. esta es la tercera edición, pero es el mismo. ¿Ok? La, la, la equivalencia entre estrategias mixtas y estrategias de comportamiento está en este resultado y está, digamos, más preciso acá en el pie de página. ¿Sí? Entonces, la equivalencia es en el sentido de que una estrategia mixta es equivalente a una estrategia de comportamiento porque generan la misma probabilidad en los nodos terminales. ¿Sí? Es decir, generan la misma probabilidad en cada una de las posibles formas de jugar el juego. ¿Ok? Entonces, esa es la equivalencia. No es que yo pueda trabajar con probabilidades acá, probabilidades allá y tener equivalencia, eh, eh, digamos, de jugadas, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a verlo con detalle esto en la pizarra. Vamos a irnos a la pizarra. Ujú. Vamos a hacerlo rapidito para no demorarnos mucho, pero sí creo que es importante darle una mirada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que me dicen es, el jugador 1 escoge primero A o B. Si escoge B, el jugador 2 escoge entre C y D. Y si escoge el jugador 2 escoge D, el jugador 1 juega primero de nuevo entre E, F y G. ¿Sí? Y vamos a suponer que este es todo el juego, que acá hay unos pagos, acá hay unos pagos, acá hay unos pagos, acá hay unos pagos, acá hay unos pagos. ¿No? El juego tiene 5 nodos terminales. ¿Ok? Entonces, me están dando una estrategia mixta. ¿Sí? Porque las estrategias del jugador 1 aquí son A con E, A con F, A con G, B con E, B con F, B con G. ¿No? Las estrategias del jugador 1 son estas: AE, AF, AG, BE, BF, BG. ¿Sí? Y entonces, el jugador 1, cuando juega esa estrategia, determina, vamos a pensar que el jugador 2 también elige una estrategia acá. El jugador 2 tiene solamente un momento de decisión, así que su estrategia de comportamiento, su estrategia mixta coincide. Vamos a pensar que el jugador 2 elige con probabilidad P aquí, con probabilidad 1 menos P. ¿Ok? Entonces, este sigma 1 con este sigma 2, P1 menos P, ¿sí? Determinan la probabilidad de terminar en cada uno de estos 5 nodos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de terminar en A? La probabilidad de terminar, perdón, vamos a ponerle nombre, ¿no? Mejor a estos, ¿no? Vamos a llamarlos así. Nodo X, nodo Y, nodo Z, nodo B y nodo B2. ¿Ok? Ahora sí. La probabilidad de terminar en el nodo X, nodo terminal X, es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A. Y la probabilidad de que el jugador 1 juegue A es la probabilidad de jugar a E, a F y a G. Entonces, la probabilidad de que el jugador 1 juegue A es la suma de estos tres, que es 1/2 más 1/3 más 0. ¿Sí? 5/6. ¿Sí? La probabilidad de terminar en Y es la probabilidad de que el jugador 1 juegue B, ¿sí? Por la probabilidad de que el jugador 2 juegue C. La probabilidad de que el jugador 1 juegue B es 1/6, ¿no? Porque es este más este más este. 0 más un doceavo más un doceavo, 1/6. Por P, P sextos. La probabilidad de terminar
en Z es la probabilidad de jugar B, que es un sexto, por 1 menos P, ¿sí? Por la probabilidad de jugar B, E, ¿no? Perdón, es la probabilidad de terminar en Z es la probabilidad de que el jugador 1 juegue B, E, por la probabilidad de que el jugador 2 juegue D, que es 1 menos P. Jugar BE tiene probabilidad 0. ¿Sí? Así que la probabilidad de acá es 0. En Z no terminamos nunca porque el jugador 1 nunca va a jugar B compuesto con E. La probabilidad de terminar en F es la probabilidad de que el perfil sea BDF, ¿no? BF con E. BF tiene probabilidad 1/12 por 1 menos P, 1 menos P sobre 2. Y lo mismo para terminar en W, ¿no? 1 menos P sobre 2. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que encontrar es una estrategia de comportamiento para el jugador 1, ¿sí? Una estrategia de comportamiento para el jugador 1 que mezcle entre A y B por un lado y entre E, F y W por otro, de manera que estas probabilidades terminales coincidan. Según esto, si este es sigma 1, la probabilidad de jugar A tiene que ser 5 sextos, y por lo tanto la probabilidad de jugar B tiene que ser un sexto. ¿Sí? Una vez que estoy aquí, Profe, disculpe que le corte. sí, Ahí dime sí me Juan, perdí. Tengo una consulta. ¿Por qué las dime. estrategias de comportamiento deben de ser A B y por otro lado EFW? EFG, perdón, gracias. Ah, ya. Ok, ok, ya. Sí, sí, he ido muy rápido. EFG, no EFG, EFG. ¿Sí? Entonces, para que la probabilidad de terminar en el nodo Z, nodo terminal Z, sea 0, como la probabilidad de jugar B es un sexto, no es 0, y la probabilidad de jugar D es 1 menos P, no sabemos. La única manera de asegurarnos que esto sea 0 es que la probabilidad de jugar E sea 0. ¿Sí? La probabilidad de jugar, de terminar en B, tiene que ser 1 menos P sobre 12. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo que la probabilidad de jugar B es un sexto, la probabilidad de jugar D es 1 menos P, ¿sí? Entonces, la probabilidad de jugar F tiene que ser un medio, ¿sí? Para que la multiplicación de estos tres sea esta, ¿sí? Y lo mismo para G. Entonces, la estrategia de comportamiento equivalente a esta estrategia mixta, en ese sentido, es esta de acá. ¿Por qué? Porque para cualquier estrategia que use el jugador 2, las probabilidades de los nodos terminales, son las mismas. 5 sextos, P sextos, 0, 1 menos P doceavos, 1 menos P doceavos. ¿Sí? Y al revés, también el mismo procedimiento. ¿Sí? Si yo voy a usar una estrategia, ¿no? En el punto 2, si voy a usar esta estrategia de comportamiento aquí para el jugador 1, ¿qué es lo que me dice eso? ¿No? Es otra anotación, pero la idea está clara. La probabilidad de jugar A es un tercio, la probabilidad de jugar B es 2/3, la probabilidad de jugar E es un medio, la probabilidad de jugar F es un cuarto, y esto es un cuarto. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de terminar en X, es un tercio, la probabilidad de terminar en Y es 2P tercios, la probabilidad de terminar en Z es 1 menos P tercios, la probabilidad de terminar en B
es 1 menos P sextos, ¿no? Sí. 1 menos P, 2 sextos, y acá es 1 menos P sextos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de determinar A en A es 1/3, corresponde a la suma de estas tres probabilidades de aquí, de estas, ¿no? En el extremista. Entonces, lo único que sabemos es que estas tres suman 1/3. ¿Sí? La probabilidad de terminar en E es la probabilidad de que el jugador 1 juegue BE por D, ¿no? Por la probabilidad que el jugador 2 juegue D, que es 1 menos P, ¿no? Y ahí podemos sacar estos números, estos números, estos números. Pero por eso dice todas las estrategias mixtas, porque tengo indeterminación aquí en sigma 1 AE más sigma 1 AF más sigma 1 AG. Esta suma, lo único que sé es que tiene que ser 1/3. Mientras esto sea 1/3, todo funciona bien, ¿no? La probabilidad de jugar BE tiene que ser 1 menos 1/3. La probabilidad de jugar BF tiene que ser 1/6 y 1/6, ¿no? Esto es BE es 1/3, BF es 1/6 y BG es 1/6. ¿Sí? Pero tengo muchas estrategias mixtas que son equivalentes a esa estrategia de comportamiento. ¿Ok? Ok, profe. A ver, Súper interesante, ¿verdad? La manera en que lo ha resuelto. volvamos. Volvamos. Eh, Esto lo vamos a pasar, ya hemos tenido tiempo. Es esto de la parte de arriba, estos ejercicios de aquí. Acá, este juego en forma normal, encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas. La mejor respuesta a A es C, la mejor respuesta a B es A, la mejor respuesta a C es B, la mejor respuesta a A es C, la mejor respuesta a B es A, la mejor respuesta a C es B. No hay equilibrio de Nash en estrategias puras. Tiene que haberlo en mixtas. ¿Cómo lo encontramos? Hay algoritmos de búsqueda, ¿no? Que nos pueden ayudar, pero en principio tendríamos que investigar, ¿no? Una probabilidad acá para A, una probabilidad aquí para B y una probabilidad aquí para C, que es 1 menos A menos PA menos PB, ¿no? Y uno puede empezar por decir, ya, voy a buscar un equilibrio de Nash. Si no lo miramos, el juego es simétrico, ¿no? 4, 5, 5, 4, 0, 0, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 0, 0, 0, 0. El juego es simétrico. Entonces podemos, eso no quiere decir que los únicos equilibrios de Nash sean equilibrios simétricos, pero va a haber un equilibrio simétrico, podemos buscar, ¿sí? Y entonces vamos a buscar un equilibrio en el que los dos jugadores, ¿sí?, mezclen entre las tres posibilidades, ¿no? Un equilibrio completamente mixto. Entonces tengo que buscar una probabilidad PA, una probabilidad PB, ¿no?, que sean entre 0 y 1 y que sumadas también sean entre 0 y 1 para que la probabilidad de C también esté entre 0 y 1, que presente pagos iguales en estos tres, ¿sí? Y si encuentro esos valores, pues por simetría encontraré el equilibrio de Nash, ¿no? No, no va a haber en este caso eh, algún equilibrio con el jugador 1, por ejemplo, mezclando solo entre A y B, ¿sí? Probabilidad de A, probabilidad de B y cero probabilidad de C, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pagos que ofrece en ese caso, como esperado, la estrategia C,
¿sí? Estos pagos están entre 4 y 5, ¿no? Con estas probabilidades, estoy mezclando entre 4 y 5, el pago va a estar entre 4 y 5. Mientras que el pago de A, como mucho, es 5, y el pago de B, como mucho, es 4. ¿Sí? Entonces, si lo analizan, B nunca va a ser, ¿no? Nunca va a tener, nunca va a tener probabilidad positiva como mejor respuesta a una estrategia de esta forma, y por simetría estoy pensando que sí la tiene. Entonces no va a funcionar. ¿Sí? ¿Cómo sé que esto funciona así? Porque lo he visto y todo lo demás. Ustedes también lo pueden saber porque creo que tienen un ejercicio ahí con el Yankenpo. Este juego es el juego de Yankenpo. ¿Sí? Cambien 5 por 1 y 4 por -1. ¿Sí? Y tienen el juego Yankenpo que hemos visto nosotros en clase. A es tijera, B es piedra, C es papel. ¿No? ¿Ok? Entonces, el único equilibrio de este juego es un tercio, un tercio, un tercio. Tampoco vamos a hablar de equilibrio correlacionado. Los equilibrios correlacionados son aquellos equilibrios en los que los jugadores usan como estrategia una función que les dice, de acuerdo a la realización de una variable aleatoria, qué estrategia van a encontrar, ¿no? Entonces, todo el mundo mira algo, la misma realización, y según eso coge su estrategia. Sí, es otro concepto que no hemos visto. ¿Sí? Esta si no me equivoco, es este juego de aquí, ¿no? Hay dos jugadores de dos, el jugador uno empieza en cada nodo de decisión, el jugador de turno escoge parar, que no afecta sus pagos, pero reduce el pago del rival en 3 unidades. Y sé seguir que me fijan en una unidad, ¿no? Los jugadores apenas movidos hasta que un jugador haya escogido ese, o sea, haya escogido 4 veces lo que ocurra primero. ¿Sí? Si no me equivoco, es este juego de aquí. ¿Sí? Sí, sí, profe, ese es. ¿No? Y jugador 1, si stop, tiene esto de aquí, si continúa, el jugador 2, ¿no? Intercambian, ¿no? Este es el juego del 100 pies, es sencillo. ¿Sí? Entonces, está escrito aquí, ¿sí? Los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos, ¿sí? En este caso se han elegido 4 veces, ¿no? Perfecto en subjuegos, acá en cada nodo empieza un subjuego, es un juego de información perfecta. El jugador 2 acá decide C, ¿sí? El jugador 1 entre 2 y 4 decide C, el jugador 2 entre 1 y 4 decide C, el jugador 1 entre 0 y 4 decide C. ¿Sí? Así que por inducción inversa, si este árbol corresponde a la historia, que ahorita estoy viendo que creo que no, ¿sí? El equilibrio de Nash es que todos los jugadores eligen C, continuar el juego. ¿Sí? Yo creo que esto no funciona así. ¿Ok? Vamos a pensarlo y van a ver si estoy equivocado o no. En cada nodo del jugador uno escoge ese que no afecta a sus pagos, pero reduce el pago del rival en 3 unidades. Entonces, empezamos en 0, ¿no? Estamos empezando en 0, 0, y entonces mi pago es 0, y ahora 3. Muy bien. Si exijo continuar, estamos en 1, 1, y si el jugador 2 decide parar, se queda con 1 y el otro -1. Ajá. Ok. Así. Eso sí corresponde a la historia. ¿Sí? Entonces, este es el único equilibrio de Nash perfecto en subjuegos.
¿Cómo podemos saber si hay otros equilibrios de Nash? Pues podemos pasar a la forma normal. ¿Sí? El jugador 1 tiene 2 momentos de decisión y 2 acciones en cada uno. Vamos a enumerarlas de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces, el jugador 1 tiene 4 estrategias. Stop en ambos casos. Stop y continuar. Continuar y stop. Continuar, continuar. ¿Sí? Y el jugador es el jugador 1. El jugador 2 tiene también las mismas 4 estrategias. ¿Sí? Solamente que un nodo después. ¿Sí? SS, SC, CS, CC. ¿Sí? Si el jugador 1 elige S en su primer nodo de decisión, los pagos van a ser 0 menos 3, no importa todo lo demás. O sea que en estas 8 casillas de acá, donde el jugador 1 está escogiendo S como primera decisión, los pagos son 0 menos 3, 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 0 menos 3. ¿Sí? Si el jugador 1 elige C en su primer nodo y el jugador 2 elige S en su primer nodo, los pagos son menos 2, 1. Entonces, C en el primer nodo con S en el primer nodo, ¿no? C en el primer nodo del jugador 1 con S en el primer nodo del jugador 2, son estos 4 casilleros de acá, los pagos son menos 2, 1, menos 2, 1, menos 2, 1, menos 2, 1. ¿Sí? Pero si el jugador 2 elige C en su primer nodo, entonces ahí entramos, ya llegamos a este nodo de aquí. Si el jugador 1 elige S, el pago es 2, menos 1, que son los pagos de aquí, ¿no? El jugador 2 eligiendo S. Si el jugador, perdón, el jugador 1 eligiendo S. Si el jugador 1 elige C, que es esta, estamos ahora en este caso, ha elegido C, el jugador 2 eligió C en el primer nodo. Si el jugador 2 ahora elige S, los pagos son 0, 3. Y si elige C, los pagos son 4, 4. ¿Sí? Y acá podemos marcar las mejores respuestas. La mejor respuesta a SS es SS o SC. La mejor respuesta a SC es SS o SC. La mejor respuesta a CS es CS. La mejor respuesta a CC es CC. Y para el jugador 2, la mejor respuesta a SS es cualquier cosa. La mejor respuesta a SC es cualquier cosa. La mejor respuesta a CS es SC, SS o SC. Y la mejor respuesta a CC es CC. Entonces tenemos un equilibrio de Nash, que es el que hemos encontrado por inducción inversa, CC, CC. Y acá tenemos 4 equilibrios de Nash adicionales, ¿no? Son SS, SS, S, S, SC, SC, SS, SC, SC. ¿Sí? En estos 4 equilibrios de Nash, los pagos son 0, menos 3. ¿Sí? El jugador 1 elige S. ¿Okay? La idea es, elijo S porque supongo que el jugador 2 va a elegir S. El jugador 2 va a elegir S aquí porque yo voy a elegir S y así. Entonces, estos 4 de acá son equilibrios de Nash que no son perfectos en sus juegos. El único equilibrio de Nash perfecto en sus juegos es CC con pagos de 4. Ok. Tampoco vamos a ver los equilibrios perfectos, eso los hemos encontrado, y los propios es un concepto que no hemos visto. ¿Ok?
Este juego ya lo resolvimos para los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos, ¿sí? Que queremos encontrar los equilibrios bayesianos perfectos. En este caso, nosotros no hemos estudiado el concepto de bayesiano perfecto, pero podemos pensar en equilibrio secuencial débil, ¿sí? Y entonces, si pensamos en el equilibrio secuencial débil, volvemos a la pizarra donde resolvemos esto. ¿Sí? Teníamos dos equilibrios de Nash, ¿no? Perfectos en subjuegos. Eh, Tendríamos que completar el ITL con una creencia para el jugador 2 aquí. Si el jugador 1 va a jugar IT, la creencia es que está acá. Y tiene que jugar el jugador 2 de acuerdo a esta creencia y está jugando bien porque si cree que está en este nodo, ¿no? R le da un pago de 0, un pago de 1, funciona bien. Y la otra es OBR, ¿sí? Que es más interesante porque OBR, las creencias del jugador 2 pueden ser cualesquiera, porque la probabilidad de llegar a este conjunto de información es 0, ¿sí? Pero tienen que eh, eh, sostener la decisión de jugar L. Y para eso entonces ya el pago no puede ser, la creencia no puede ser 0 y 1, pues si no jugaría L. Tiene que ser una probabilidad lo suficientemente alta de estar en este segundo nodo de acá de la derecha, ¿no? Para irse para el pago 3, porque si se equivoca y está en este nodo, su pago sería 0, ¿no? Seguramente sale una probabilidad un poco mayor que un tercio o algo por el estilo. ¿Ok? Puede haber otros equilibrios secuenciales débiles que no sean eh, perfectos en subjuegos, puede haberlos. ¿Sí? ¿Sí? Pero en este caso, si el jugador 1 en un perfil juega ahí, va a haber probabilidad positiva de estar acá y entonces acá se tiene que jugar un equilibrio de Nash. ¿Sí? La única posibilidad en aquí de tener un equilibrio secuencial débil que no sea perfecto en subjuegos es que el jugador 1 juegue en el nodo inicial, en el nodo raíz, juegue O. Con lo cual, no importa que tenga pensado jugar aquí, eh, puede jugar las creencias del jugador 2 pueden ser cualesquiera, ¿no? Entonces, si el jugador 1 juega B acá, ¿no? El jugador 2 puede creer que está en cualquier nodo, ¿sí? Y puede elegir L o R, ¿sí? Si elige L, esto no va a ser ni siquiera un equilibrio de Nash, porque el jugador 1 puede cambiar de O, B a IT y tener un pago de 3 en lugar de tener un pago de 2. ¿Sí? Entonces, no puede ser con el jugador 2 escogiendo L. Puede ser con el jugador 2 escogiendo R. ¿Sí? Acá el pago era 1, 3. ¿Por qué el jugador 2 escogería R? ¿Sí? OBR, OBR es este de aquí, y ya sabemos que es perfecto en su juego. Entonces no tendríamos aquí. Puede ser com OT. ¿Sí? Empezamos con el jugador 1 pensando en OT. ¿Sí? Y el jugador 2, ¿sí? El jugador 2 acá tendría que coger R para que el jugador 1 no tenga incentivos a desviarse.
¿no? Pues si escoge L, el jugador 1 tendría incentivos a jugar I en lugar de T o T, R. ¿Sí? Pero para jugar R, tiene que tener una probabilidad, digamos, de 1 estar acá y 0 estar aquí. ¿No? ¿Sí? Entonces, si el jugador 1, 2 va a jugar R, el jugador 1 que está aquí en este nodo, en lugar de jugar T, jugaría B, ¿no? Porque el jugador 1 sí sabe que está en este nodo, ¿no? Entonces, su creencia aquí es que está en este nodo, a pesar de que sabe que ha jugado acá. Cuando analizamos este nodo, le asignamos probabilidad 1 a estar en ese nodo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en este nodo y el jugador 2 va a jugar R, yo no voy a jugar T, voy a jugar B. Así que eso tampoco. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar todos los equilibrios de Nash de este juego pasándolo a su forma normal, completa. No acá solo este subjuego, sino todo. ¿No? El jugador 1 elige o T, O, B, I, T, I, B, y el jugador 2 elige L o R. No, encuentran todos los equilibrios y ven cuáles podrían ser secuenciales. ¿No? Vamos a... Okay. El caballo de Celta. ¿Sí? Con eso creo que ya vamos terminando. ¿Okay? Nuevamente, no vamos a hablar de equilibrios secuenciales, sino de equilibrios secuenciales débiles, que es hasta donde hemos llegado nosotros, ¿no? Y hasta donde entra el... ¿Ok? Entonces, si queremos analizar aquí los equilibrios secuenciales débiles, podríamos encontrar todos los equilibrios de Nash. ¿Sí? Vamos a combinar, a estudiarlos acá, ¿no? Podríamos pasar a la forma normal, pero vamos a estudiarlos aquí. ¿Sí? Voy a empezar con el jugador 1 jugando A y el jugador 2 jugando también A. ¿Sí? El jugador 3 no sabemos qué va a jugar, si L o E. Si el jugador 1 juega A y el jugador 2 juega A, el juego termina en 2-2-2. ¿Sí? Para que el jugador 1 no tenga incentivos a desviarse, si se desvía a D, el jugador 3 le puede dar un pago de 0 o 1, el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse. Si el jugador 2 se desvía, en lugar de 2, haga lo que haga el jugador 3, también va a tener un pago de 0, menor que 2, el jugador también está. ¿Sí? Así que el jugador 3 acá podría jugar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Ok? Pero tiene que tener unas creencias. Su conjunto de información, bajo este perfil de aquí, lo que hemos puesto, tiene probabilidad 0 de ocurrir. Así que puede creer cualquier cosa. Digamos que cree que está con probabilidad P en la izquierda, con probabilidad 1 menos P en la derecha, y entonces el pago esperado de jugar L, esto es para Z igual 0, ¿no? Z igual 0, vamos a ponerlo acá, Z igual 0. El pago esperado de jugar L es 0 por P más 1 por 1 menos P. 1 menos P. Este es el pago esperado de jugar L. El pago esperado de jugar R es 2 por P más 0 por 1 menos P. Es 2P. ¿Sí? Entonces, va a jugar L o R dependiendo de sus creencias, que pueden ser cualquier cosa. Entonces, vamos a tener una posibilidad de A, L, con, ¿no? Este es el perfil, con unas creencias del jugador 3, vamos a llamar X a este nodo, Y a este, una probabilidad de estar en XP y una probabilidad de estar en Y 1 menos P, y para que esta combinación sea un equilibrio secuencial débil, escoger L tiene que darle un pago mayor o igual que escoger R.
¿sí? Es decir, P menor o igual que 1/3. En cambio, la otra estrategia, vamos a llamar sigma 1 a este perfil, sigma 2 a este otro, a R con unas creencias de esta forma, es con P mayor o igual que 1/3. ¿Sí? Porque esto tiene que ser al revés. Entonces tenemos equilibrios secuenciales que empiezan aquí. ¿Ok? Entonces acá tenemos muchos. ¿Sí? Un equilibrio secuencial donde ya el jugador 1 juega A, pero el jugador 2 juega D. Entonces las creencias del jugador 3, como AD, probabilidad de estar en este nodo va a ser 1, el jugador 3 tiene que escoger L. ¿Sí? Entonces es AD con L. ¿Sí? El pago del jugador 2 en este caso es 0, y si escoge A, va a tener un pago de 2. Así que esto no es equilibrio de Nash. ¿Sí? De A. ¿Sí? Otra posibilidad es de A. De A. ¿Sí? El jugador 3 tiene que tener creencia 1 de estar acá, y por lo tanto tienes que elegir R en los dos. ¿Sí? Entonces, el pago del jugador 1 es 1, y si se desvía a A, su pago va a ser 2. Así que esto tampoco puede ser un equilibrio. ¿Sí? O sea, A, AD, lo único que nos queda es examinar DD. El jugador 1 juega D, el jugador 2 juega D. Las creencias del jugador 3, nuevamente, la probabilidad de llegar a este nodo es 0, la probabilidad de llegar al nodo de la izquierda es 1, y tiene que escoger R. ¿Sí? El jugador 1 está eligiendo su mejor respuesta según sus creencias. Bien, el jugador 2, 3, perdón, que está escogiendo bien. El jugador 1, si en lugar de escoger D y tener un pago de 1, escoge A, va a tener un pago de 0. Así que el jugador 1 está bien escogiendo. El jugador escogiendo D. El jugador 2 que escoge D, su pago es 0. Y si escoge A, el pago va a ser el mismo porque el juego termina en el mismo sitio. Así que él también está escogiendo bien. Y el jugador... Acá tengo otro equilibrio secuencial débil con las creencias X, Y, que ahora sí tienen que ser esas, ¿no? Por la actualización bayesiana, ¿no? Entonces, en este caso tengo 3 equilibrios de Nash, y tengo muchísimos equilibrios secuenciales débiles porque las creencias en los dos primeros casos pueden ser cualesquiera. ¿Okay? Ok, bien. Creo que con eso hemos llegado a absolver todas sus preguntas. No sé si tengan alguna adicional o quieran revisar alguna cosa más o volver a algo de lo que hemos hablado. Si no, nos quedaríamos por aquí y ya vería yo si cambiamos el examen para el miércoles como ha propuesto Elsa, ¿no? Si están de De mi lado acuerdo. todo claro, profe. Ok, gracias, Juan. Muchas gracias. Ok,
Entonces, esperen mi comunicación para ver si el examen lo tomamos el miércoles y no el sábado. Y hacen una clase más adicionalizada. ¿Ok? De acuerdo. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Nos Buen día. vemos. Conmigo nos vemos hasta el lunes.